Pero ¿sabe qué no nos falta? Dios. Él siempre pone el ingrediente para vivir una vida con propósito, de esperanza, lleno de su amor. Y estamos listos para comenzar la enseñanza de hoy. Hoy es la segunda parte de este mensaje, el grito ignorado. Miren, la semana pasada, ¿cuántos se vieron confrontados de este mensaje? Fue fuerte. Pero hoy queremos hablar de la gracia, de esa segunda parte. Y durante esta semana le estaba pidiendo al Señor, se escucha como un eco allí, hay que bajarle la ganancia. Ahí. Estuvimos, haciendo varias cosas, y una de las cosas que yo cuando me pongo a investigar, me tocó con una historia de una mujer que me impactó, y saben, durante las últimas 4 décadas, el nombre de Oprah Winfrey ha sido un constante en los medios de comunicación, no solo estadounidenses, sino también a nivel internacional. Muchos consideraron o consideran que esta mujer ha sido influyente en muchos estratos. ¿Saben? Oprah estaba destinada al éxito, a ser alguien grande que se dedicaría o se dedicaba a recitar versos de la Biblia cuando estaba pequeña, allá en Mississippi, en Estados Unidos, en su tierra natal. Pero su realidad escondía una oscura verdad de la que apenas casi pudo salir. Presten atención acá. Ella nació el 29 de enero de 1954 en la localidad de estadounidense, allá en Kosciuszko, Mississippi, en el estado donde los bautistas comenzaron una rebelión cristiana para ese entonces. Empezaron a crecer, donde Martin Luther King hacía vida constantemente. Su abuela la cuidó hasta que cumplió los 6 años. Pasó entonces a vivir con su padre y se vio abocada a un entorno infernal. ¿Saben? Vivió con su madre y vivió un infierno durante su vida pequeña cuando vivía con su mamá. Ella sufrió de abusos, de maltratos físicos, psíquicos, emocionales. Su día a día era un constante abuso, un maltrato físico. Fue víctima de abuso sexual por parte de varios parientes cercanos, por parte de amigos de su mamá. Y a los 14 años, Oprah se quedó embarazada, escúcheme bien, pero el niño murió apenas nació. Él nació de manera prematura. ¿Saben? Y me llama esto la atención porque cuando yo estaba recorriendo, ayer, por cierto, recorríamos las localidades para hacer las invitaciones para celebrar hoy el Día del Niño. Una de las cosas que nosotros nos conseguimos, una niña embarazada de 15 años. Y cuando leo la historia de Oprah, o sea, a través del abuso podemos conseguir niñas inocentes ya embarazadas. Y continúa la historia. Un suceso que provocó que se marchase a Nashville, Tennessee, para vivir con el hombre que llama a su padre Vernon Winfrey, un barbero que posteriormente se convirtió en un empresario, un hombre de negocio. Y ella dice que si no se hubiese ido a Milwaukee, estaría muerta a los 56 años de edad, o cuidado si no antes, donde ella vivía, porque donde vivía de maltrato y abuso cuando vivía con su madre. ¿Saben? Después de adulta, tras varios intentos fallidos de relaciones de pareja, ella emprendió una relación con John Tix y Lloyd Kramer y conoció a un hombre en el año 1986 al que sería hasta hoy el hombre de su vida, que comparte vida con ella, que es Stephen Graham. ¿Saben? Y hasta ahora se desconoce si se han casado. Creo que no se han casado porque ellos viven juntos. ¿Saben? Y así cambió Oprah Winfrey de sobrevivir de los maltratos del abuso sexual, abuso psicológico y abusos físicos, a ser una mujer exitosa y número 1 como presentadora de televisión
en los Estados Unidos de Norteamérica. Una negra que ha conseguido cautivar a la audiencia. En su época donde había racismo, ella tuvo la oportunidad de, cuando llegó con su padre a estudiar comunicación social, fue capturada por un productor, tuvo un contrato, tocó la puerta correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, por ser una mujer que se dedicaba a vivir todos los días citando un versículo de la Biblia. La historia de esta mujer me impactó porque ella, hoy por hoy, en la revista Forbes, es catalogada como una de las 10º personas más poderosas del mundo a nivel económico. Tiene su propia productora, tiene su propia televisora, tiene una productora de cine, fue protagonista y participa de la película Color Púrpura, ha hecho otras actuaciones donde ha sido nominada a los premios Oscar. Esta mujer ha ganado varios premios Emmy, es decir, toda una celebridad, todo un personaje leer esta mujer. ¿Y saben qué me impactó cuando ella en una entrevista le hicieron una pregunta de cómo pudo sobrevivir a tantos abusos, que casi nadie conoce su historia, solamente cosas de la biografía de ella porque ella misma relató en un programa que era de sanación mental? Esta mujer poderosa dijo lo siguiente cuando le entrevistaron: ¿cómo pudiste sobrevivir a tantos maltratos y abusos? Ella respondió lo siguiente: amarte a ti mismo es un viaje sin fin. Es decir, esta mujer decidió amarse sobre todo y quererse, ser feliz. Esta historia me impacta de cómo alguien sale de la sombra a la luz. Tremenda historia, ¿verdad? Esta mujer, Oprah Winfrey, no da detalles de su vida, no le gusta estar dando muchas cosas de su vida pasada, porque obviamente es una vida muy dolorosa, pero su testimonio, cuando ella lo contó en el programa televisivo de Sanando tu Mente, Sanando tu Vida Emocional, es una mujer, un coach que trabaja con las emociones a nivel de televisión, ayuda a las personas a salir adelante, tiene una fundación para las personas, para los niños abandonados y las mujeres maltratadas en Sudáfrica. O sea, todo un acontecimiento de mujer, y ella, cuando contó su testimonio, hizo que otros artistas conocidos en el medio también abrieran su corazón para que sean sanados. El caso de la Lady Gaga, que a los 19 años de edad fue violada por su manager, por uno de sus managers. Wow, yo cuando leí esto, a causa de esto, esta mujer empezó a tocar los corazones de las personas a través de la sanación por causa del abuso, de diferentes abusos. Llámese como se llame el abuso, ¿saben? Y muchos hoy, les quiero decirte algo, somos sobrevivientes al abuso. Llámese el abuso psicológico, el abuso sexual, el abuso, maltrato físico, porque los abusos, escúcheme bien, aunque no existan maltratos físicos, pero emocionales, son los que marcan también la vida. ¿Saben? Y por muy doloroso que sea, la persona no puede echarle tierrita y dejarlo en el olvido, porque necesita un proceso de sanación. Y uno de los más dolorosos, conocido hasta ahora por los psicólogos, es el abuso sexual, sobre todo en lo más pequeño. Y la pregunta que yo me hacía: ¿cómo sobrevive alguien al abuso sexual? ¿O cómo sobrevive alguien a los abusos para poder seguir hacia adelante, para poder sobrepasar la deshonra? ¿Saben? Y no todos salen exitosos, como esta mujer, Oprah Winfrey, que salió hacia adelante con un éxito abrumador. Y solo algo me llama la atención: ella todos los días leía un versículo de la Biblia. Ahora me pregunto yo, ¿será que eso será el remedio a nuestra sanación? Ahí dicen no. Unos dirán que de esa forma no funciona. Pero desconozco o se desconoce cuál fue el periodo de su sanación. Pero una de las cosas que ella sí dijo es que si no hubiera sido por ser una hija de Dios, quién sabe dónde estaría yo.
Y eso es la iglesia. La iglesia es un lugar de restauración, donde viene la gente quebrada, donde viene la gente rota, es donde viene la gente fracturada. Y aquí estamos para tenderle la mano a aquellos que están rotos, para que sean sanados, para que sean levantados. Ese es el lugar, ese es el puesto de la iglesia de Cristo. Usted está allí, usted estamos acá, es para extenderle la mano a todos los que están fracturados, los que están quebrados, los que están rotos, para que sean sanados. ¿Saben? Y los que somos víctimas, los que son víctimas de este tipo de abusos, sufren de algo que se llama amnesia traumática. O sea, la negación de algo que sucedió en el pasado. Y cuando tú le echas tierrita a algo que sucedió en el pasado, pasan dos cosas. Una, que sufre amnesia traumática. Y número dos, que el abusador o el abusado termina siendo abusador. Es decir, por cosas inconscientes que su cerebro hace y esa persona empieza a practicar. ¿Por qué? Porque buscando resolver su vida. Y necesitamos canalizar eso. Y saben, es muy común que las víctimas de la niñez, del abuso que hayan vivido, pudieran estar pasando todavía por el abuso. Aún después de adultos, porque sus temores no son sobrepasados, sus miedos no son sobrepasados, su sanación no está completa, su restauración no ha llegado por causa de la negación. ¿Saben? ¿Se acuerda de Tamar cuando hablamos la semana pasada? Sí. Que, bueno, fue violada, fue ultrajada por su hermano y le contaba que al fin Absalón, por causa de lo que le sucedió a Tamar, tomó venganza. ¿Cómo fue? Bueno, Absalón escuchó a su hermana llorando, le preguntó dónde venía, estuviste con Absalón. Ella se refugió en la casa de su hermano tenía una sed de venganza, también era promiscuo, pero aparte de eso tenía una mala relación con su papá, tenía mala relación con sus hermanos, y por eso que también Amnón viola a su hermana, porque también tenía mala relación con su padre, y todo siempre pasa porque dentro del núcleo familiar la paternidad o la maternidad no influye en los hijos correctamente. ¿Sabían eso? Es duro decirlo, pero muchas veces la ausencia paterna del padre o la ausencia materna de la madre, en este caso me inclino hacia los hombres, crea una distorsión en el núcleo familiar, porque la autoridad no está definida, no está claramente visible delante de los hijos. ¿Saben qué pasó con Amnón? Bueno, él agarró, esperó 2 años, planificó la muerte de Amnón, lo mató. Y yo me imagino a Tamar en la casa de Absalón, ella ahí con sus emociones reprimidas, viviendo del dolor, viviendo o pensando en la venganza. A lo mejor pudiéramos estar pensando en eso, viviendo de que fuera como fuera sido su vida si no fuera sido abusada, del terror, de la ansiedad, del trauma psicológico, de la ira, de la profunda tristeza, porque una mujer cuando era violada en aquel entonces era deshonrada, no podía casarse, no podía tener familia, era señalada, es decir, no había las leyes que hoy están. ¿Tú te imaginas eso? Gloria a Dios a las mujeres que están aquí, a los que estamos en esta época, sobre todo las mujeres no vivían en aquella época, porque yo no me imagino. Y saben, y yo me imagino esta mujer viviendo en ese lugar confinada, viviendo con todos estos traumas que le dejó el abuso. Y seguramente Tamar, a final de sus días, murió así, con trauma psicológico, lleno de ira, de tristeza, de terror, de ansiedad, de temores y con un corazón profundamente herido. Pensando, mi papá no hizo nada, seguramente induje al salón para que se vengara de mi hermano. No sabemos, la Biblia no lo menciona. Pero ¿qué hace el dolor cuando no es bien canalizado? Te llena de ira. ¿Qué hace el dolor cuando tú no lo canalizas bien? Te empieza a tener sed de venganza. ¿Qué pasa con el dolor cuando te dejas dominar por él? Te llena de tristeza, de culpa, de vergüenza.
Y muchas veces, a veces, el abusador se convierte en un abusador. El abusado se convierte en un abusador. O termina canalizando sus emociones mal. Me vuelvo a preguntar, entonces, ¿cómo sobrevivimos a esto? ¿Cómo se sobrevive? Y yo le hablo a toda la iglesia que nos estás viendo porque estamos en un momento difícil y traumático para la familia a través de lo que estamos viviendo. Ahorita recientemente la película esta, Sonidos de Libertad, muestra una cruel realidad del abuso psicológico y físico que viven los niños hoy en día a través del secuestro y la trata de blancas. Hasta en los propios lugares donde estamos viviendo. Nosotros ayer conseguimos esto. Mis hijos que caminaron conmigo y yo decía, bueno, si nosotros estamos viviendo en Yumanchi, yo no me imagino a esta gente en la jungla con Tarzán. Sí, en la jungla con Tarzán. Difícil. Ahora, te pregunto, ¿cómo emergemos del abuso? Y hoy el enfoque del mensaje, emergiendo del abuso. Repite conmigo, emergiendo del abuso. ¿Cómo? Diga conmigo, ámate a ti mismo, me amo. Dígalo, me amo. Porque cuando te amas a ti mismo, estás cumpliendo un mandato irrevocable, un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Te digo por qué. Amarte a ti mismo, Jesús lo dijo con claridad, pero ¿para qué? Para que nos evitáramos muchos dolores de cabeza. Él dice así, el mayor descubrimiento, escúchame, que Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Dijo, hay dos. Y resumo toda la ley con esto. Hay dos. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo voy a enfocarme en estos dos versículos. ¿Saben? Porque es una de las cosas que entendió Oprah Winfrey fue eso, amarse a sí mismo. De hecho, ella dijo esto, el mayor descubrimiento de todos los tiempos es darse cuenta que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud. ¿Cuál es la actitud que hoy tú estás teniendo hoy? ¿Saben? Y tú debes decidir ser feliz. Diga conmigo, yo decido ser feliz. Mira, una de las cosas que el doctor John Maxwell, que yo sigo muchísimo, el gurú de liderazgo, él hicieron una entrevista y estaba con su esposa Margaret. Y en esa entrevista le preguntan a Margaret, ¿eres feliz? ¿John Maxwell te hace feliz? ¿Tu esposo te hace feliz? No. Y el tipo se sonrojó y la quedó mirando así, como que no te hago feliz. O sea, explícate, porque yo soy tu esposo. Y ella dice, no, porque por todas las cosas que podemos vivir juntos, buenas o malas, tú no me haces feliz. Cuando él escuchó esto, se puso más rojo todavía. Yo, ya, explícate un poquito más. Ella contó lo siguiente, señores, yo decidí ser feliz. Él es mi complemento para mi felicidad. Porque si yo descanso mi felicidad en alguien, ese alguien te va a decepcionar. Entonces, cuando tú decides ser feliz, es porque le estás diciendo, Señor, tú estás dentro de mí y tú llenas todas mis expectativas porque tú eres fiel y no cambias y eres eterno y siempre estás ahí para mí. Eso es el centro de la sanación, ¿saben? Y cuando tú lees esto, las escrituras, Jesús lo dijo bien claro en Mateo 22:37 y lo podemos poner en pantalla, te va a salir allí. Dice, y el segundo se asemeja a este mandamiento, al mandamiento de ama a Dios sobre todas las cosas. Dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo es aprender a conocerte. Amarte a ti mismo no es ser narcisista. Amarte a ti mismo no es ser egoísta. Amarte a ti mismo es conocerte de verdad lo que está en tu corazón. Amarte a ti mismo es saber que estar allí que te hace daño. ¿Saben? Y Jesús dio esta palabra clave, un nuevo mandamiento que resumía toda la ley del Antiguo Testamento. ¿Saben? ¿Para qué? Diga conmigo, para evitarme dolores de cabeza.
¿Saben? ¿Cómo buscamos nuestra sanación? Entonces fíjate en dos mandamientos importantes. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y ya voy a hablar sobre esto, pero yo quiero que tú te concentres en algo, en tres áreas importantes. Porque amarte a ti mismo significa es empezar a explorar lo que Dios ha depositado en ti. Pastor, ¿cómo es eso? Sí. Hay gracia en ti y tú tienes que conocerla hoy. Hay tres áreas que quiero que tú trabajes hoy conmigo. Lo emocional, lo espiritual y lo relacional. Digo conmigo, emocional, espiritual y relacional. ¿Saben? Y cuando ponemos por encima nuestras emociones, a causa del dolor, nos alejamos de Dios. ¿Ven por qué el Señor deposita a nosotros que debemos amarnos a nosotros mismos? Porque Él es amor y la Biblia dice que Él es amor. ¿Y el perfecto amor echa fuera? El temor. ¿Por qué entonces murió Tamar? ¿Por qué Tamar se aisló? ¿De qué forma ella terminó su vida? Podemos decir que Tamar murió sola, porque nunca pudo conocer el perfecto amor del Señor. Y la gente que muchas veces está en esta situación es porque no conoce el amor verdadero de Dios, que cubre toda falta. Y no significa que a lo mejor yo sigo a Dios y yo creo en el Señor y bueno, soy feliz, pero cuando trastoca la herida en tu corazón, te sientes mal. ¿Saben? Una de las cosas que el Señor quiere hoy es restaurar tu corazón. Y yo quiero que tú emerjas del abuso. Y emerger del abuso es buscar, escúchame, constantemente y desahogarte en tu vida emocional con alguien, con un mentor, con un terapeuta, con un guía espiritual. No te puedes callar, no puedes guardártelo, porque cuando tú guardas aquello, en tu corazón se deposita las heridas, la culpa, la vergüenza, el odio, la tristeza, porque siempre te vas a acordar de eso. Y una de las cosas que empezó a practicar Oprah es contar lo que le estaba haciendo daño. Te pregunto, ¿qué te está haciendo hoy daño? ¿Qué necesitas sanar? Y yo te digo algo, debes comenzar el camino del amor propio. Yo debo comenzar el camino del amor propio. Escúchame, ya deja de quejarte, de culpar a Dios de tus cosas, que dónde estaba Dios, que porque se olvidó de mí, qué pasó con mi vida, porque Dios no me prospera, porque Dios no me sana, porque Dios me dejó que me pasara esto. No, ya no culpes a Dios porque Dios no es culpable de tus cosas. De hecho, Él no orquestó nada de lo que te pasó. No, porque si la Biblia dice que Dios es amor, Él siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces, no culpes más a Dios. Empieza a conocer el carácter de Dios. Empieza a conocer el carácter de Cristo. Escúchame algo. Y ya deja de flagelarte. Debes ser franco contigo mismo. Una de las cosas que debemos sanar nuestras emociones es ser franco con la persona que vamos a buscar como mentor, como guía, como terapeuta. Franco con el Señor. Es como hizo David. ¿Sabes, Señor? Hice esto, hice aquello, me siento mal, esto y con tal, buscar a alguien, un guía espiritual, y ser franco, no contar las cosas a medias tintas. Es que me da vergüenza contarlo, porque si te da vergüenza, entonces significa que todavía tienes temor y significa que vas a ser amarrado a aquello que te genera ira, dolor y vergüenza. Necesitas soltar, diga conmigo, suelto. ¿Saben? Puede ser doloroso contar tus historias, claro que sí. Debe ser que cuando tú cuentas algo que te hizo muy daño, te hizo bastante daño, te va a ser doloroso porque remueve todas tus emociones. Pero después que lo cuentas, ¿qué pasa? Te liberas. Es como tener sed y tomarse un vaso de agua, que por cierto tengo sed y es como tener sed. Cuando tú tienes sed, ¿qué haces? Tomas agua. ¿Saben? Si tú no conoces el amor del Señor,
escúchame, es porque no has experimentado la gracia de Dios. Él ya había experimentado todo cuando murió en la cruz del Calvario: dolor, frustración, tristeza, fue abusado, golpeado físicamente, fue humillado. Y tú dices, si tu dolor es fuerte lo que viviste, quiero que leas conmigo esto en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5 en adelante. Dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Escúcheme, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Él fue golpeado para que tú tuvieras paz. Wow. Fue azotado para que pudieras ser sanado. Todos nosotros hemos atravesado, extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados de todos nosotros a Él. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus transgredidores. No abrió su boca al ser condenado injustamente. Se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Eso se llama gracia. Si tu dolor es fuerte, imagínate el de nuestro Señor Jesucristo. Si tu dolor dice que es imperdonable, o que nadie lo puede soportar, o que nadie ha vivido lo que yo he vivido, déjame decirte que escuché una frase decir: me quejaba que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Yo ayer vi una realidad que no había visto en la isla Margarita. Me acuerdo que estaba con mis hijos y fuimos a entregar una invitación. Y me dijeron: mira, métese ya. Ahí hay como 57 personas. En una invasión había 2 equipos de fútbol, podríamos decir. Y nada más vimos una parte, porque no se encontraba la otra parte. En unas condiciones extremas. Y la señora salió: y va a estar el alcalde, porque necesitan una vivienda. Yo no me imagino si esa gente come 2 o 3 veces al día. No lo sabemos, porque muchas veces nos concentramos tanto en nuestros problemas, en nuestro dolor, que perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros. Número 2, lo espiritual, y que con esto quiero ir concluyendo. ¿Sabes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El camino a la sanación, debes entender que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y para poder amar a las otras personas, tú tienes que entender el amor de Dios. Para poder aprender a amar, tú tienes que aprender a amar a Dios. Y por eso que dice: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, porque cuando tú entiendes que el amor del Señor está sobre todas las cosas, tú aprenderás a amar, aprenderás a perdonar y aprenderás a salir adelante, porque el amor de Dios supera toda multitud de falta. Si aplaude al Señor, apláudalo con fuerza. Y si hoy tu relación con el Señor está rota, empiezas a construirla. ¿Saben? Porque cuando Jesús dijo: ama al Señor con toda tu mente, o sea, tus pensamientos, dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 2, en las cosas de arriba. Tu corazón, porque dice la misma Biblia, la palabra del Señor en el libro de Jeremías, dice que es tan engañoso, es nuestro corazón. Cuando nos concentramos en las cosas de arriba, nuestro corazón es sano. Salen todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Es tener un corazón lleno de arrepentimiento y reconocer que no podemos lograrlo solos. Reconocer que sí somos pecadores. Reconocer que la gracia de Cristo nos limpia de todo pecado. Reconocer que debemos parecernos más a Cristo, y más, mientras más nos parecemos a Él, dice el apóstol Pablo, que somos perfeccionados en la fe. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, es decir, que a pesar de lo que viví o lo que me pasó, Señor, yo te sigo amando, te sigo
siguiendo incondicionalmente, porque tu amor es inagotable y es fiel, porque Él nunca falla. ¿Saben? El libro de Romanos capítulo 8 encierra una gran verdad. Cuando estás pasando por tribulaciones, escúchame bien, el que me está viendo por las redes sociales o por el canal de YouTube. El camino a tu relación íntima con el Señor es el camino primordial y esencial para tu sanación. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú has vivido o lo que estás viviendo, dice el apóstol Pablo, que es para el bien. Dice, ¿cómo que es para el bien? Sí, porque todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, hay un proceso que es inevitable, que son las aflicciones. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, ¿sí o no? Pero yo quiero leer el versículo Romanos 8, 28, dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Todos los que aman a Dios. O sea, que el camino de Dios no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Tu vida relacional, tu vida creciente con Jesús es entender que, como dijo Él, en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen, yo estoy contigo. Cuando tu relación con el Señor, tu relación vertical empieza a restaurarse, tu relación horizontal se empieza a acomodar. ¿Sabe qué dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Psicología? Que el ser humano se compone por cuerpo, alma y espíritu. Y ellos dicen, en uno de los libros que yo leí de psicología para pastores, dicen que el ser humano, si espiritualmente está mal, la parte física y la parte emocional del alma estará mal. Sí, es difícil sobrepasar el dolor, es difícil sobrepasar el luto, la pérdida, es difícil sobrepasar un abuso, pero con Dios todo es posible. Ahora, la parte relacional, pastor, te preguntarás, está bien, yo me sano en la parte emocional, restauro mi camino con el Señor. Ahora, ¿y cómo restauro las relaciones con los demás? Debo vivir un proceso de perdón. Y yo recientemente descubrí que hay 3 áreas de perdón en nuestras vidas. ¿Sí? Aunque es un solo perdón único, hay 3 áreas de cómo se maneja. Y te lo digo rapidito, el perdón judicial. ¿Cómo es esto? Que es Dios quien perdona primero. Es su justicia la que prevalece. Y a causa de su justicia, Él mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel que crea. Y cuando tú crees, a ser una persona injusta, también le está dando el derecho para que se arrepienta y que el perdón de Dios lo alcance. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, imagínate tú el caso que le hablé la semana pasada. Es el perdón de Dios, la justicia de Dios que va a alcanzar a esa mujer, porque el ser humano no va a tener la capacidad de perdonarlo. Porque es que violaron a un niño, violaron a una niña, lo ultrajaron, lo mataron, lo asesinaron. Y tú dices, no, ese merece justicia, hay que castigarlo. Entonces, ¿dónde llega el perdón de Dios ahí? El ser humano no va a tener seguramente la capacidad. Por muy cristiano que tú seas, por muy seguidor de Cristo que tú seas, no vas a tener la capacidad de entenderlo, pero el que lo va a entender es Dios. Nosotros oramos para que exista arrepentimiento genuino por aquellas personas. Ese es el perdón judicial. El perdón psicológico es la gracia. Es decir, me hiciste daño, entiendo lo que me hiciste, ahora tengo que caminar un proceso de perdón. Yo te perdono porque tengo que ser liberado, pero tiene que haber arrepentimiento genuino por parte del agresor. Y luego viene ese perdón relacional, que es reconstruir los lazos, es reconstruir las relaciones, es reconciliarse con las personas, porque el Señor dice que amemos los unos con los otros, que perdonemos para que seamos perdonados, que reconstruyamos puentes, ¿saben?
allí está el perfecto amor. Aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas, acuérdate que la justicia de Dios es divina, es única y nunca llega tarde. Nunca llega tarde. El rey David, cierro con esto, el rey David, a causa de su pecado, se arrepintió, el Señor lo restauró, lo perdonó. Pero esa consecuencia de pecado, por no vivir un proceso de sanación, solamente lo vio con el Señor. Sus hijos, mira todo lo que hicieron. Y gracias a Dios que tenemos a la gracia de Jesucristo, que nos ayuda, escúcheme bien, a sobreentender aquello que no podemos entender, que nos ayuda a caminar aquello que no podemos nosotros ni siquiera pasar. Así que yo quiero que usted se le ponga de pie. Yo quiero que usted se levante. Si usted está viviendo un proceso difícil de abuso, escúchame, busca a alguien que sea un guía espiritual. Y tú puedas sanar tus heridas. Así que yo oro por aquellas personas que nos están viendo, por los que nos están escuchando. Padre de la gloria, Señor, hoy venimos delante de ti porque sabemos que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad, Señor. Que tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan al bien para aquellos que te aman, mi Dios. Que a pesar de nuestras dificultades, de quiénes somos, cómo actuamos, Señor, tú nos amaste primero, mi Dios. Y depositaste en nosotros ese amor inagotable, Señor. Creíste en nosotros, Padre de la gloria. Nosotros somos los que fallamos, mi Dios. Ayúdanos a salir de la vergüenza, de la culpa, Señor, a salir de la ira, de la falta de perdón, Padre de la gloria, y entender que tu amor es perfecto, Señor. Y que cuando empezamos a amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, con alma y corazón, mi Dios, aprenderemos a amar. Señor, oro por aquellos que están, Señor, atravesando por un dolor a causa del abuso, por los más pequeños, por los niños, Señor, que hoy están siendo maltratados, Padre de la gloria. Yo te pido que tú pongas en los padres, Señor, tanto querer como hacer, Señor, de tener una vida de principios y valores, Señor. De que amen a los más pequeños, que le inculquen sueños, proyectos, Señor. Que ellos puedan conocer el verdadero propósito, Señor, de su vida. Que los hijos son una responsabilidad, Señor, y nuestro deber guiarlos, Padre de la gloria. Que los que ya están viviendo una vida de adultos, Señor, y no han sido sanados, que ellos puedan sanar sus emociones, que puedan caminarse una vida de relación contigo, Señor. Una vida creciente, Padre de la gloria, de amarte a ti, Señor. Y sobre todo, mi Dios, que podamos, Padre de la gloria, construir y reconciliarnos con aquellos que hoy, Señor, nos generaron dolor, Padre de la gloria. Mi Dios, yo pongo a cada persona, mi Dios, que hoy está sufriendo en sus casas, Señor, sufriendo en la intimidad. ¿Saben? El Señor me dice que hay gente que ha estado llorando, clamando de cómo sanar su dolor. Y yo te digo hoy, el Señor te dice hoy, ama a Dios primero, ámalo profundamente y entenderás el amor genuino. Ámalo profundamente y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Ámalo profundamente, porque cuando empiezas a amar profundamente vas a amarte a ti mismo. Así que hoy, Señor, oramos por cada uno de ellos, Padre de la gloria. Proponemos en tus manos, y porque la gracia del Señor es tan fuerte y tan grande y maravillosa, que aún aquellos que no se lo merecen también los cubre. Señor,
Bendecimos la vida de las personas que están aquí presentes, los que nos están viendo a través de las redes sociales. Declaramos una semana llena de éxito, de bendición, de protección, de prosperidad, de bienaventuranza, y que esta semana que entre sea llena de buenas noticias, Señor. Declaramos para esta casa, para la familia de esta casa, para las personas que nos ven, en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén y amén. Dios me lo bendiga, muchachos. Chao, chao.